La construcción de sociedades justas y pacíficas, dotadas de instituciones eficaces, transparentes e integradoras, garantiza los derechos humanos. Estas sociedades impulsan un tipo de desarrollo que es sostenible, profundo, amplio y capaz de regenerarse. También son fundamentales para asegurar relaciones y asociaciones no solo dentro de los países, sino también entre ellos. Y sin embargo, para llegar a formar este tipo de sociedades aún nos queda mucho camino por recorrer. A nivel mundial, entre las instituciones más afectadas por la corrupción se encuentra el Poder Judicial y la policía. Millones de niños en edad escolar no asisten a las escuelas por vivir en áreas afectadas por conflictos. Y en 2022, varios países del mundo tienen serios enfrentamientos, sin olvidar la guerra que hay en Europa entre Rusia y Ucrania. Para hablarnos sobre paz y conflictos tenemos a Carmen Magallón, licenciada y doctora en Física por la Universidad de Zaragoza y presidenta honoraria de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. ¿Cómo puede contribuir la universidad o una facultad de ciencias a este objetivo? En primer lugar, yo creo que a los ODS hay que ponerles un poco de alma, porque a veces se convierten en unas siglas y entonces es importante que se vea que además de ser una agenda, pues es un proyecto para toda la humanidad. Yo creo que conceptos como humanidad o como que estamos viviendo en un planeta todos, transmitirlo. Y la universidad creo que puede jugar el papel de sensibilizar y comprometer con objetivos específicos, en concreto con pues explicando lo que significan. En primer lugar, hay que saber lo que significa la paz. Para muchos la paz es simplemente que no haya guerra, pero nosotros en los estudios de paz sabemos que la paz es algo más que la ausencia de guerra. La paz es una cultura y como tal hay que cultivarla cada día. Y la universidad puede ayudar a ese cultivo situándose en su época, en su momento, transmitiendo no solo los saberes técnicos, sino esa sensibilidad para formar verdaderos intelectuales comprometidos, como ha hecho la universidad a lo largo del tiempo. La paz es una cultura en la que hay que cuidar los derechos humanos, el desarme, el desarrollo sostenible, la democracia, todo eso es la paz. Realmente es un objetivo complejo y por tanto no tenemos una línea funcional de decir así se educa para la paz, así nos podemos comprometer para la paz, sino que tenemos que cultivar esas nociones, esa formación desde distintos momentos y con distintas actividades. A mí me gusta decir esto creo que viene de mi formación religiosa cuando hace muchos años, pues de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, formemos a la gente en tantas cuestiones que van a ser importantes. Y en la Facultad de Ciencias yo creo que hay una cosa que para mí ha sido un déficit, que es la escasa incorporación de la historia de la ciencia y de la filosofía de la ciencia, al menos como opciones. Porque en la historia de la ciencia puede verse la implicación de los científicos en las cuestiones que tienen que ver con la paz y la guerra. Y me encanta, por ejemplo, y me sigue pareciendo que sería necesario recuperar figuras como Max Born. Para quienes estudian la mecánica cuántica, me gustaría que además de que se les explique el contenido, pues se les hable de Max Born, que escribió un libro que hay que recomendar, y más en estos momentos en que tenemos una tensión y una guerra en Europa. El libro se llama Ciencia y conciencia en la era atómica.
Y lo que podemos ver es que la historia no avanza linealmente, porque ellos estaban más concienciados que nosotros, y que incluso esta universidad, pues en 2003, cuando la guerra de Irak, pues levantó un movimiento y se habló de una universidad desarmada y había una línea de compromiso para que las investigaciones que se realizaban pues no fueran dedicadas al desarrollo armamentístico. De la Facultad de Ciencias y de la universidad salen o investigadores o profesores, pues tanto en un terreno como en otro se necesita desarrollar la responsabilidad del científico hacia sus propias realizaciones, control sobre lo que uno hace, ¿no? Y esa línea se desarrolló mucho en relación con la guerra de Irak en el 2003. Ahora parece que todo el mundo aplaude el gasto de armamentos. No podemos seguir en la línea histórica de pensar que los conflictos se resuelven matándose. Hay que transmitir a los jóvenes o que lo descubran ellos, porque en la universidad ya pueden descubrirlo ellos, que hay derecho a no matar, que hay derecho a no ir a una guerra y que las armas no nos salvarán. Mi implicación personal con el ODS número 16 sobre la paz, que tiene otros contenidos de justicia y de instituciones sólidas, pero yo me centro sobre todo en la cultura de paz, pues son generacionales. Es decir, nuestra generación que estudió en esta Facultad de Ciencias, y además aprovecho para dar las gracias por esta invitación, porque al fin y al cabo es mi alma mater. Nuestra generación se situó mucho en las coordenadas que vivíamos en el momento, en la dictadura todavía, y fuimos muy conscientes de que vivíamos, sobre todo en los 80, ya egresados, en un momento de guerra fría. Era la Guerra Fría, Zaragoza tenía una base de utilización militar conjunta con los Estados Unidos y sabíamos que éramos objetivo nuclear. Entonces nosotros habíamos estudiado físicas y pensábamos que teníamos una responsabilidad de comprometernos para explicar a la sociedad y contribuir acerca del significado de las armas nucleares. Entonces, mi entrada en este mundo es a través de las conferencias por una Europa desnuclearizada en Berlín, en varios lugares, en Italia, etcétera, para todo lo que se está debatiendo en ese momento en Europa, de un movimiento que quiere acabar con los bandos enfrentados, pues trasladarlo aquí al país, ¿no? Y esto es un aprendizaje también de la cultura de paz, que hay que romper los bandos, o sea, no situarse en uno de los lados, sino establecer puentes, mediaciones, algo que falta hoy con el conflicto, la invasión de Rusia en Ucrania. Hace falta negociar, hace falta mediación. Bien, pues nuestra implicación, que es generacional, ya digo, pues es a través de nuestro compromiso contra las armas nucleares, que eso en los años 80 pues era importantísimo. Y de nuestra generación ha salido gente pues comprometida en muchos campos, desde comprometida con la solidaridad, comprometida con los derechos humanos, y éramos los alumnos. Yo no sé ahora cómo son los alumnos, no estábamos tan quizás, no sé si digo obsesionados o digamos empujados a mirar solamente cuál iba a ser nuestro trabajo, sino que estábamos abiertos al compromiso que vimos que era necesario. A esto se añade que yo soy de un pueblo del Bajo Aragón de Teruel, Alcañiz, y que a mí me contaron muchas historias de la Guerra Civil Española. Entonces, en casa de mis abuelos, pues se habló mucho de los
matanzas de la guerra, del bombardeo de Alcañiz, del fusilamiento de un tío mío, o sea, todos esos horrores de la guerra, pues pensé que un objetivo importante en mi vida era contribuir a que no se repitiera. Y bien, pues a través aquí del Colectivo por la Paz y el Desarme, que se crea justamente a principios de los 80, y después en la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, de la institución que he sido directora y ahora soy presidenta, pues trato de algo que es importante también para la universidad y una facultad. Es decir, la paz es un bien y todos estamos a favor de la paz, aunque todos no coincidimos en los medios para alcanzarla. Pero entonces tenemos que hacer confluir en estas investigaciones para la paz lo mejor de todos los saberes. Lo mejor de todos los saberes porque se trata de una investigación multidisciplinar y para tratar, como dice la Carta de la UNESCO, de deslegitimar la guerra en las mentes. Eso es lo más importante. Es lo que ahora nos hace sufrir de pensar cómo se está retrocediendo al legitimar una guerra que bien, no podemos criticar que se defiendan los ucranianos, pero entre criticar y aplaudir los gastos de armamentos, pues está en medio el empujar hacia la negociación y muchas otras cuestiones, ¿no? También mi compromiso pues lo encaucé a través de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. He sido la presidenta durante 7 años y ahora soy honoraria. Y esta organización pues nace en 1915, en medio de la Primera Guerra Mundial. Y ahí hay una línea de pensamiento que una universidad también tiene que recuperar. Es decir, todos los aportes a una razón civilizatoria que a menudo han venido de grupos excluidos, porque sabemos en esta Facultad de Ciencias, o tendríamos que saber, que los paradigmas nuevos siempre están desarrollados por grupos que no han asimilado el paradigma antiguo, son jóvenes y que son capaces de pensar. Pues las mujeres de pensar de manera diferente. Las mujeres les pasaba eso. No habían sido consideradas para decidir sobre la paz y la guerra, estaban excluidas y podían pensar de otro modo. Entonces ellas se reúnen en La Haya y aprueban 20 resoluciones. Allí nace la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Y son de algún modo las madres remotas de Naciones Unidas, porque en esas resoluciones pues está la base filosófica de lo que será la Sociedad de Naciones y después las Naciones Unidas. Y esta es una historia que hay que contar y esta Liga Internacional todavía existe. Son más de 100 años con oficinas en Nueva York y en Ginebra y desarrollando una labor que es de incidencia en la política internacional, porque la paz tiene esa derivada también. La paz se construye en el día a día, pero también en la gobernanza global. Y estas organizaciones de mujeres que trabajan por la paz, algunas lo hacen en la vida cotidiana o en los lugares donde hay guerras, y otras hacen la construcción de la paz en los organismos internacionales. Y hay ejemplos de éxito, porque no solo hemos retrocedido en la historia, pues Colombia, por ejemplo, fue capaz de aprobar unos acuerdos de paz que han situado al país pues, en un punto en el que al menos una parte de la violencia pues, se ha dejado de lado, ¿no? Y las mujeres empujaron y hubo cumbres nacionales de mujeres y paz. Yo pude estar en Bogotá. Empujaron a las partes para que se sentaran y para que negociaran en La Habana, y ellas participaron, y esos acuerdos de paz pues abren un horizonte. Por cierto, que un horizonte esperanzador, no solo para Colombia, sino para toda la humanidad.
hay esperanza porque se aprobó el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Eso es algo que en esta facultad se tenía que conocer, dado que aquí se estudian las bases de lo que son las armas nucleares. El único líder, tengo que decirlo, se sea o no religioso, el único líder que levanta su voz contra las armas nucleares es Francisco, que en el 17 convocó una conferencia en el Vaticano por un mundo, un futuro libre de armas nucleares. Y sentó a los gobiernos y nos invitó a las organizaciones que trabajábamos, porque es que es una locura. O sea, las armas nucleares, ¿a qué responden? ¿A qué amenazas responden? Más bien nos amenazan a nosotros, más que responder a amenazas. Y ahora sería terrible que Rusia las utilizara. Entonces, esta facultad tendría que ser muy consciente de esa responsabilidad que hay para sacar a la luz y poner sobre la mesa estos problemas y controlar las propias investigaciones. Porque en conferencias que hemos tenido sobre el desarme, pues sabemos que el desarrollo de las armas nucleares, el problema está en su extensión horizontal, más países, pero también en la modernización y la capacitación para usarlas de manera limitada. Todo eso son desarrollos científicos. Pero lo que decía, el éxito, Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, está en vigor. España no lo ha firmado, pero está en vigor porque más de 50 países lo han firmado y ratificado. 120 lo firmaron. Pues ese es un logro de la sociedad civil organizada, en donde estuvo la Liga de Mujeres por la Paz y la Libertad, y podría contar otros casos, pero esto es una sensibilidad que hay que potenciar y hay que entusiasmar a la gente joven que se sienta aquí, porque en sus manos está que el futuro pues sea un desastre o sea convierta a este planeta en un lugar para vivir, ¿no? Y bueno, tener esperanza en que es posible. Yo sí que creo que los jóvenes van a poder trabajar en esto. Me gustaría acabar con lo que decía Max Born, que realmente fue un científico comprometido. Dice, hemos de tener esperanza porque la esperanza es una fuerza motriz. Porque solo si esperamos algo, trabajamos para conseguirlo.